El título de mi trabajo de grado es Interpretación de porro pelayero y fandango sin mano en la trompeta dentro del formato de banda pelayera. La pregunta problema es cómo realizar una interpretación orgánica e informada del estilo del fandango sin mano y el porro pelayero en la trompeta dentro del formato de banda pelayera. ¿Por qué realicé este trabajo? En Colombia existen muchísimos géneros musicales folclóricos y están distribuidos a lo largo del país en las distintas locaciones. Y usualmente las personas que somos del interior no estamos tan familiarizadas o no somos tan solventes a la hora de interpretar estos géneros. Este pues es mi caso, siempre tuve como lejanía para poder interpretar estos géneros con facilidad, así que decidí pues abordar estos temas, estos géneros precisamente para lograr ser calificado en la interpretación de la trompeta en estos géneros. Entonces, bueno, voy a realizar una contextualización, una pequeña contextualización histórica de lo que investigué. El trabajo está dividido como en 3 secciones: contextualización histórica, una profundización musical, las características de ambos géneros, y hacia el final las composiciones. Entonces, para hacer como un recorderis de la época y la sociedad de comienzos del siglo XIX, donde estaban como gestándose el inicio de estas bandas pelayeras aún no nacidas. Los europeos que quedaron en el país empiezan en esta región de Córdoba y Sucre, empiezan a crear las poblaciones, a hacer poblaciones, y empiezan a mezclar las culturas con los locales, con lo que había de indígenas. Y bueno, se empiezan a mezclar estas culturas, tanto las tradiciones que traían de Europa como las tradiciones pues locales, musicales. Para ese momento el oficio de músico no era muy bien visto, no era muy bien remunerado, no era un oficio importante. Una parte importante de la promoción o la creación de estas bandas es la política. Entonces, política y cultura me parece que es un aspecto importante resaltarlo. La creación del formato de banda se da gracias a el trabajo el nacimiento de las bandas militares. También Rafael Núñez, en el gobierno de Rafael Núñez, se empieza a usar mucho estas prácticas y él es quien apoya estas agrupaciones, su desarrollo, quien las dota de instrumentos, y bueno, estas bandas están al servicio de celebraciones, de desfiles militares y al mismo tiempo desde los políticos que estaban por esa época como en curso. Entonces, después de que ya hay la presencia pues, de estas bandas militares, empieza como esta confrontación entre las bandas, bueno, las agrupaciones de gaitas y tambores, en contraste con las bandas militares. Entonces, existen las denominadas fiestas de palo, que eran donde se reunían las agrupaciones que usaban gaitas y tambores, maracas y cantadores, versus las agrupaciones de bandas militares. Y bueno, debido a la mezcla de culturas empiezan a interesarse sobre todo por el uso de los instrumentos que se usan en las bandas militares para adecuarlos como a la necesidad que surge de que en las corralejas, en las corridas de toros, la proyección de los instrumentos sea mayor, logre llegar a todo el lugar, toda la plaza, teniendo en cuenta que son lugares abiertos. Entonces allí es donde empieza como a gestarse esta mezcla entre las agrupaciones de gaita y tambores, que es lo que denominan fiestas de palo, y las bandas militares. Aquí cabe resaltar pues la evolución a bandas pelayeras. Ese momento se da cuando empiezan a llegar el nuevo tipo de instrumentación a Colombia, los instrumentos de viento metal, que obviamente tienen cualidades técnicas mucho más avanzadas, permiten el uso de cualquier tonalidad, y es donde se hace el paso, se cambian las gaitas,
que son los instrumentos melódicos por excelencia de estas agrupaciones, y empiezan a usarse los instrumentos de viento metal para empezar a conformar la que ya se conoce como bandas pelayeras. Una parte importante por la cual también realizo este proyecto es considero que, bueno, hay un punto, el título de este momento es prácticas empíricas versus prácticas académicas. ¿Por qué lo menciono así? Siento que en Colombia hay como una falta de atención o de academización quizá de estas músicas, porque, bueno, no sé, existen quizá muchos géneros o porque le damos un poco más de importancia a la tradición europea. Entonces, se contrasta las prácticas empíricas que siempre fueron de tradición oral. Los músicos viejos transmitían sus conocimientos a los músicos jóvenes y estos a su vez, y era un ciclo pues que se iba repitiendo. En cambio, pues las prácticas académicas que venían de Europa eran expuestas a los músicos locales por estos mismos europeos. Y bueno, la diferencia entre esto está en que la música europea tiene ya un proceso académico que lo ha llevado a estructurar esa música, teniendo en cuenta que también en su momento fue música folclórica y que no tuvo como esa academización. Y la otra contraparte es que estas músicas han sido pues transmitidas de generación en generación y no han recibido quizá ese fuerte académico que siento que podrían recibir. Bueno, una parte importante de este contraste es el uso y la lectura de partituras, que en las prácticas empíricas de esta música, por lo general, no es más que un ejercicio de escucha y repetición por parte de los músicos, tanto los viejos como los nuevos. Un aspecto importante de la historia del desarrollo de esta música es el Festival del Porro. Este festival nace gracias a las investigaciones que realiza Guillermo Valencia Salgado y Víctor Mausa Galván en la Universidad de Córdoba hacia pues como la década del 1970. Se estaban empezando a gestar investigaciones a través de la música folclórica, y gracias a las investigaciones que fueron haciendo estos dos personajes, pues se fue gestando la idea de crear un festival que diera vista o diera a conocer estos géneros, no solo en la región, sino a través de Colombia. Entonces, además, bueno, hay que anotar también que la naciente empresa Discos Fuentes y el director Antonio Fuentes solicita a Pedro Laza y sus pelayeros que sean como los encargados de empezar a grabar esta música para dar conocimiento no solo acá en Colombia, sino a través del mundo. Entonces, bueno, después del resultado de la investigación, se realiza el primer festival como que hace homenaje a estas músicas, que es el Festival del Río en Montería. Este Festival del Río, bueno, consiste en interpretar estas músicas, estos géneros, pero el festival que realmente toma fuerza y toma importancia, y gracias a varias reuniones y varias gestiones, se toma como el festival más importante y como un festival que tiene que ser organizado, como no algo deliberado, sino algo muy, muy organizado. Es el Festival del Porro, que se realiza en San Pelayo, y el primero pues se realiza en 1977 y desde entonces ha tenido pues versiones hasta la actualidad. A continuación, bueno, voy a hablar de las principales características musicales del porro y del fandango, que son lo que permitieron que me orientara más tanto en la interpretación como en la composición de los géneros que estamos tratando. En esta región de Córdoba y Sucre se tratan dos tipos de porros muy importantes, que son los que tuve en cuenta para realizar este trabajo, que es el porro paliteado y el porro tapado. Estos porros tienen dos principales diferencias, que son su forma. Entonces el porro paliteado tiene danzón,
que el danzón es la introducción, y esta introducción al mismo tiempo funciona como final. La siguiente sección es el desarrollo del porro, donde entra a participar la trompeta, que es un momento importante. La trompeta pregunta y la banda responde. A continuación, la sección voz A, que es donde toman protagonismo los clarinetes. Y para finalizar el danzón, que también funciona como una introducción. Bueno, aquí voy a hacer énfasis en la diferencia. En la sección voz A del porro paliteado, cuando empiezan los clarinetes se deja de usar el bombo, se deja de golpear el bombo para empezar a golpear una tablilla que está encima del bombo. Esta es la principal diferencia, además de que tiene el danzón, esto en el porro paliteado. En el porro tapado, generalmente empieza la pregunta-respuesta de la trompeta, o sea, la sección desarrollo del porro. A veces hay algunos porros que tienen un puente, una conexión entre la voz A, no es tan usual, a veces, bueno, depende del compositor. Luego sigue sí la voz A y ya un final que se hace. Un ejemplo muy claro que quizá muchos hemos escuchado de porro tapado, pues es el porro María Varilla, que empieza de una vez con la pregunta de la trompeta. Creo que para las personas que somos del interior es importante reconocer qué está haciendo la percusión y pues eso nos puede ayudar obviamente a sentir la síncopa y la rítmica, pues que creo que es importante para empezar a desarrollar o a tocar sobre estos géneros. Entonces, en la investigación me di cuenta que el danzón, todos los instrumentos de percusión, que son los platillos, el bombo y el redoblante, están haciendo la misma rítmica. Cada uno tiene un golpe apagado. En el caso de los platillos y el bombo, en los platillos el golpe apagado es cuando se dejan los platillos cerrados. En el bombo el golpe apagado es cuando el lado contrario al que golpea se tapa con la mano para cambiar la tímbrica. Y el redoblante usa para adornar flams, que son pues, las apoyaturas que están escritas. En la sección desarrollo del porro, hago aquí una anotación. Estas secciones son con base al porro paliteado. Entonces, en la sección de desarrollo del porro, que es donde está la trompeta, el bombo cambia a hacer estas rítmicas. Las figuras que están resaltadas en amarillo son usualmente las que se tapan con la mano para el bombo y las que están resaltadas en rojo son las que mantienen los platos juntos o secos. El redoblante en esta sección es desarrollada a virtud del intérprete, no hay como una célula rítmica o algo así que sea como descifrable, que se pueda escribir, que sea muy constante, más que estas rítmicas, por ejemplo, que son un poco más constantes. Sin embargo, a pesar de eso, todos los instrumentos o los instrumentistas en general tienden a tomar un poco de libertad con la interpretación en cada sección. En la sección voz A, que es donde se suspende el uso del bombo, y se reemplaza por el uso de la tablilla, no hay tampoco un ritmo, una rítmica precisa que los instrumentistas hagan, pero la que está escrita aquí arriba en compás de 2/2 es como la más común, ¿sí? Los platillos hacen también una rítmica sencilla, pero cambian el golpe. Ahora está de primeras, el golpe tapado está de primeras o el golpe seco. El redoblante de igual manera tiene bastante libertad. Lo que hace pues es usar flams, ornamentaciones y pues todo a virtud del intérprete. Bueno, una parte importante es la armonía. La armonía de esta música es bastante sencilla, no va más allá de la función armónica de tónica y de dominante en ciclos que cambian a veces de 2 compases o de 4 compases. Aquí el ejemplo de la partitura de una tuba, una transcripción de una tuba, haciendo pues, el ciclo armónico empezando por quinto, 2 compases y continuando hacia primero, bueno, función armónica de dominante y luego función armónica de tónica.
En la figura que está resaltada en verde, pues es donde empieza el ciclo o donde se repite. De la misma manera funciona en el fandango. Usualmente en el fandango son 4 compases, el cambio rítmico, el cambio armónico se da cada 4 compases. Me parece importante resaltar los movimientos melódicos, que son lo que me permite al final realizar las composiciones y entender pues, cómo se mueve esta música, porque a pesar de la sencillez en la armonía, pues muchas veces tiene como una complejidad para el desarrollo de las frases, o sea, casi siempre las frases en el porro, en el primer ejemplo, están desarrolladas a través de la triada, del acorde, de la función armónica que está en curso. Es decir, aquí está empezando en la función armónica de tónica y se nota que las 3 primeras notas son la triada de esta función armónica. Luego se desenvuelve usualmente por síncopas y puede ser grados conjuntos o puede continuar a través de movimiento triádico. En el fandango cambia un poco esta perspectiva, se realiza a través más de movimientos por grado conjunto, pero usualmente en el fandango las resoluciones de las frases tienden a ser de forma triádica, como se nota en el último compás. Este ejemplo está en do menor y usa las 4 notas como importantes de la función armónica de dominante. Esto para pues, bueno, los movimientos melódicos de cada género. La resolución de las frases es un aspecto muy importante también para esta música. Este ejemplo también en do menor. El ejemplo inicia con una resolución de frase que como que enfoca la función armónica de dominante y al mismo tiempo la vuelve a desarrollar sobre esa función armónica. Se nota el movimiento triádico o bueno, en arpegio y conduce a través de un grado conjunto a una resolución pues triádica con un retardo. El la bemol no es parte de la función armónica de dominante, pero funciona como un retardo y se notan las 3 notas de la función armónica de tónica resolviendo. Luego continúa el ciclo, se realiza a través de grado conjunto y bueno, se repite así, ya las frases se van moviendo pues a virtud de los intérpretes. Un aspecto muy importante para trabajar, para desenvolverse, para componer esta música es la síncopa. Es importante tener en cuenta pues 2 tipos de síncopa: síncopa externa, que es la que se mueve a través de 2 compases, y la síncopa interna, que está dentro de un compás. Por lo general estas bandas tienen un formato de 3 instrumentos por 3 instrumentos por cada instrumento, es decir, 3 trompetas, 3 clarinetes, 3 bombardinos, 3 trombones y 3 percusiones. El movimiento de las voces es de la misma manera, siempre se mueve a través de las notas de la función armónica que está en curso. En el ejemplo, pues los clarinetes están haciendo las 3 notas de la triada, y casi todos los movimientos están dirigidos o enfocados en eso, en conservar las 3 notas de la triada de la función armónica que esté en curso. En cada ejemplo resaltado se nota como que las resoluciones o los comienzos de las frases están enfocadas en ese aspecto. Ya para enfocarme un poco en las características de la interpretación, que es lo que nos importa en este trabajo, quizá como personas del centro del país o personas no tan familiarizadas con estos géneros folclóricos, tenemos la tendencia a tocar todo lo que es música colombiana, a pensarlo como muy corto o demasiado articulado, demasiado destacado. Eso era pues un error que digamos yo cometía. Después de mucho ejercicio de escucha, descubrí que esta música realmente no es corta, no se articula mucho, sino por el contrario tiene mucha conexión en las frases, y las articulaciones cortas generalmente vienen después de una síncopa, esta síncopa también acentuada. Entonces hago este ejemplo del porro Catalina,
en la versión de la superbanda original de Manguelito. Esta es la introducción. Está la transcripción de la introducción sin ningún tipo de articulación. Entonces coloco las articulaciones que según el ejercicio de escucha considero que son las acertadas para acercarse a esa interpretación calificada del género. Entonces, el inicio, esto es el inicio de este género, de este tema, las tres primeras notas son muy conectadas y apenas entra el primer compás, la banda entra en bloque, presenta la primera síncopa, a continuación una nota corta que está seguida de esta síncopa, pero por lo general las notas que van en grado conjunto y en tríada son demasiado conectadas, contrario a lo que muchas veces hacemos, porque, pues no sé, en caso de las personas que somos ajenas a esta música, solemos articular demasiado y pues es un error. Hay momentos también donde se puede incluso ligar cuatro notas o sino articular. Entonces, eso fue como un descubrimiento que hice de esta música. No solo pasa en el porro, sino también en el fandango. Toda la música es muy conectada, toda la interpretación es articulada, pero la articulación no es una articulación ni corta ni muy pesada tampoco. Entonces, bueno, esto me parece importante resaltarlo. Esta música se desarrolla en lugares abiertos, plazas, corralejas, por lo que las dinámicas no han sido muy presentes en este género. Quizá en grabaciones son presentes, sin embargo, en el ejercicio de escucha que hice nunca encontré como una grabación que realmente tuviera ejercicio de dinámicas de crescendos o decrescendos o matices en general. El tiempo, bueno, el porro es un género que tiende a ser lento. El fandango, por el contrario, tiende a ser un poco más rápido. Una característica, por ejemplo, del porro paliteado es que el danzón no es muy... El danzón es echado para atrás y luego, o sea, en la rítmica es un poco hacia atrás, pensada hacia atrás, y en el desarrollo del porro, donde entra la trompeta, se empieza un poco hacia adelante. Esto se nota también hacia el final, que el danzón vuelve a retardar la rítmica o el tiempo de interpretación. Bueno, el registro de los instrumentos a virtud del intérprete, pero usualmente puede abarcar más de 2 octavas. Los ejemplos, pues la nota más aguda del primer clarinete y la nota más grave del tercer clarinete, lo mismo en la trompeta, puede abarcar, bueno, un registro de 2 octavas o superior. Una notación importante que tengo que hacer es la improvisación, es un aspecto fundamental para desenvolverse o desarrollarse en estos géneros. No es la temática central de mi trabajo, pero pues encontré que es muy importante. ¿Cómo improvisar? Bueno, la improvisación es una reunión de todos estos conceptos de movimientos melódicos, triádicos, grados conjuntos, la resolución de las frases justo con la función armónica. Y bueno, eso es en general el momento de improvisación. Este fue un ejercicio muy importante a la hora de realizar las composiciones. No era mi fuerte cuando empecé realizando las composiciones, pero pues a través del tiempo fue lo que me fue ayudando a crear las frases que me permitieron desarrollar ambas composiciones. Entonces, realizo 2 composiciones, un porro y un fandango. Al porro lo titulé Y aún no lo sé. La verdad nunca estuve seguro cómo titular estas piezas. Generalmente las piezas en esos sectores, en esas poblaciones, las titulan en homenaje a algunas personas. Y bueno, con el maestro Fernando, cuando estuvimos en diálogos, pues no sabía cómo titularlo, así que puse este título. El fandango lo titulé Fandangórico porque me parece que, a pesar de estar en tonalidad menor, tiene esa característica de los locales de ese sector, de Córdoba y Sucre, que es muy alegre, esa sensación de bailar, esas ganas como de recochar, y pues siento que esta palabra hace alusión a eso. El proceso compositivo pues está como basado en estos aspectos.
pues después de haber, de recordar toda la parte histórica, de encontrar las características musicales, lo más importante creo que es el ejercicio de escucha, que por ser personas del interior estamos mucho más alejados de esto, sobre todo en momentos en vivo, que es donde siento que más se puede comprender cómo funciona esta música. Entonces el ejercicio de escucha que hice fue de álbumes completos de, bueno, infinidad de bandas, de grandes exponentes, bandas como la 19 de marzo, bandas de Ayapel, de Ciénaga de Oro. Bueno, ahorita se me escapan los nombres, pero sí tuve un ejercicio de escucha muy profundo, quizá de horas escuchando álbumes de una sola banda y bueno, repitiendo y repitiendo los temas. Después del ejercicio de escucha, inicio con el ejercicio de improvisación desde la trompeta, sobre los mismos audios y empiezo a grabarme improvisando, tratando de hacer cosas demasiado sencillas, hasta empezar como a aclarar las ideas, cosas que fueran sobre las triadas de las funciones armónicas, sobre grados conjuntos, tratando de que no fuera muy complejo y autograbándome pues, sobre todo en audio. Luego, intentando hacer las transcripciones de estas cosas que estaba tocando, que muchas veces eran complicadísimas de transcribir porque no sabía qué estaba tocando, pero con el proceso, pues iba como las frases que iba tocando iban teniendo un poco de coherencia, entonces la transcripción de estas frases, tanto de manera digital, ya sea programas para computador, bueno, etcétera, como a mano, me permitió como tener esa documentación de esta frase la puedo usar, la puedo repetir, la puedo, bueno, que es los puntos que vienen a continuación. Entonces ya después de tener esta reunión de información que yo mismo he estado creando, empiezo a repetir las frases, tanto o sea, en cada función armónica, y empiezo a complejizar cada frase. Entonces empiezo a realizar ornamentaciones, bordados, complejizar las rítmicas, bueno, etcétera, etcétera. En general, cómo complejizar cada frase que ya había creado y cada idea que tenía. Después de esto, de complejizar un poco los ritmos, pues me di cuenta un poco que siempre está un poco ausente la síncopa. Como locales, bueno, como personas del centro del país estamos un poco alejadas de esta sensación sincopada, que es complicada realmente cuando no está familiarizado uno con ella, así que trataba siempre de las frases que estaba desarrollando, empezar a buscar que fueran más sincopadas, cada vez más sincopadas, y es donde empieza a notarse el fruto de las composiciones. Entonces, la idea del porro fue desarrollada, bueno, del porro y del fandango, fueron desarrolladas, las pensé para ser pensadas en 2 compases y que esos 2 compases fueran desarrollados tanto en función armónica de tónica como de dominante y que cada instrumento fuera desarrollando, sobre todo en el fandango se va a notar un poco más, que cada instrumento va a desarrollar esa frase puntual, la va a empezar a desarrollar hasta volverla pues cada vez más compleja. Entonces pues nada, yo creo que podríamos iniciar con la exposición de las composiciones ya. No sé si... Bien, voy a iniciar, bueno, vamos a iniciar interpretando el porro y aún no lo sé, tonalidad muy tradicional de bueno, de este género. En el porro usualmente es mi bemol real. Entonces, bueno, este porro está compuesto de esta manera, es un porro paliteado que se va a notar obviamente en el danzón, perdón, en la sección voz A con el golpe de la tablilla. Nada, la forma muy tradicional, danzón, desarrollo del porro, voz A y danzón. ¿Listo? Esta es la banda que me acompaña, resultado de la banda que formé para mi recital de grado, que también fue con la participación de los compañeros. Y como es tradicional, ese concierto fue realizado el 8 de septiembre, así que banda 8 de septiembre de Bogotá.
Hola. Bien, para finalizar esta sustentación, este fandango titulado Fandangórico, la frase de la cual desarrollé este motivo rítmico y melódico está protagonizada y es el comienzo del eufonio. Se van a dar cuenta que es desarrollada a través del tema por todas las secciones pues de los instrumentos que hacen melodía, como lo son los clarinetes y las trompetas. Entonces, bueno, cuando escribí este tema estaba súper feliz escribiéndolo, estaba súper encarnizado, como dicen, y cuando me di cuenta que lo fui a tocar dije, uy, ¿qué fue lo que escribí? O sea, es un tema complejo, nos dimos cuenta en la interpretación que es un tema complejo. Y bueno, no sé, siento que quedó muy bonito, así que maestros y público en general, espero les guste esta composición. Fandangórico, banda 8 de septiembre para ustedes.
Thank